Todo comenzó en un garaje, pero lo que muy pocos saben es que Apple no solo estuvo a 90 días de desaparecer por completo, sino que fue salvada por su mayor enemigo. Y lo más loco es que esa traición, años después, se convirtió en la mayor venganza empresarial de la historia. Pero para entenderlo, tenemos que volver a 1976. ¿Sabías que uno de los mayores errores financieros de la historia empezó con una computadora que parecía una tostadora sobre una tabla? Sí, hablamos del Apple I y de un señor que vendió su 10% de Apple por el precio de un microondas. Corría el año 1976. En un garaje de California, sí, ese garaje mítico, que ya es casi lugar de peregrinación, Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne fundaron Apple. Wozniak, el cerebrito, había construido una placa base superavanzada. Jobs, que ya apuntaba maneras como vendedor de sueños, vio en eso una mina de oro. ¿Y Wayne? Bueno, Wayne se encargó del logo y luego salió corriendo, literalmente. Vendió su parte por $800. Spoiler, hoy valdría más de 200.000 millones. Ups, el Apple I se vendía por $666,66. Wozniak lo eligió porque le gustaban los números repetidos. Y no era satánico, solo un poco friki. Este aparato no traía carcasa ni pantalla, pero podías enchufarlo a tu tele y ¡boom! Ya tenías un ordenador casero antes de que eso despuntase. Tan solo se hicieron unas 200 unidades, pero en 1977 Apple pasó de banda de garaje a estrella de rock tecnológica. Lanzó el Apple II, plástico brillante, gráficos en color y muchísimo carisma. Lo presentaron en la West Coast Computer Fair y se convirtió en el crush de todos los nerds. Y cuando le metieron VisiCalc, la primera hoja de cálculo para humanos normales, fue como darle superpoderes. Las ventas explotaron. Unos 6 millones de unidades. En 1980, Apple quiso plantarle cara al imperio de IBM lanzando el Apple III. Resultado: sobrecalentamiento, fallos de diseño y una reputación tan chamuscada como sus circuitos. Pero Apple no se rendía fácilmente. Se vino arriba con un proyecto aún más ambicioso, el Apple Lisa. Inspirado en una interfaz gráfica que habían visto en Xerox PARC, el Lisa parecía sacado del futuro. Y también tenía precio de nave espacial, $9.995 de la época. Hoy serían más de $27.000. Lo presentaron en 1983 y dejó a todos boquiabiertos, hasta que intentaron comprarlo. Por bonito que fuera, no servía de mucho si no podías pagarlo o si funcionaba regular, así que fue un fiasco. Caro, lento y olvidado como un GIF en PowerPoint. Pero Apple seguía en modo gladiador. En 1984 lanzó su estrella, el Macintosh, y lo hizo con un anuncio durante la Super Bowl inspirado en Orwell y en distopías con menos ventilación que un microondas. El Mac era revolucionario: mouse, interfaz gráfica amigable y una promesa de romper el monopolio de IBM. Los medios lo adoraron. Las ventas iniciales fueron fuertes, pero, y siempre hay un pero, el Mac tenía poca memoria, un procesador lentorro, casi nada de software y no tenía ventilador. Sí, Apple tenía una cruzada personal contra los ventiladores. Resultado, se calentaba como una parrilla en verano, y con eso las ventas se vinieron abajo. En la industria, muchos lo veían como un juguete caro, demasiado avanzado para su época y sin aplicaciones que lo respaldaran. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a nuestra newsletter vocaciondigital.com, donde cada semana hablamos de marketing y emprendimiento. Además, por hacerlo, recibirás inmediatamente este ebook de aquí, donde te cuento 7 empresas rentables que yo mismo he experimentado. Sin más dilación, seguimos con el vídeo. Internamente, la cosa estaba que ardía. Steve Jobs, con 29 años y un ego del tamaño de Silicon Valley, era el rostro de Apple y el cerebro detrás del Mac. Pero cuando el Mac no logró destronar al PC de IBM, comenzó la guerra interna. Jobs se enfrentó al CEO John Sculley, al que irónicamente él mismo había reclutado con la famosa frase: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o venir conmigo y cambiar el mundo? Pues resulta que Sculley eligió el refresco. Apoyado por la Junta, Sculley apartó a Jobs del equipo Macintosh en 1985. El propio Jobs se largó en septiembre, vendiendo casi todas sus acciones, menos una para mirar desde la ventana, y fundó Next. Y también compró una empresa de animación que nadie conocía, llamada Pixar. Sí, esa Pixar. Wozniak también dijo adiós por esas fechas, así que Apple se quedó sin sus dos fundadores, liderada ahora por ejecutivos más tradicionales. Durante el resto de los 80, Apple lanzó productos interesantes como el Macintosh Plus y los primeros PowerBook. En nichos como diseño gráfico y educación, seguía siendo la reina del baile. Pero a nivel global, las PC baratas con Windows empezaron a comerse el pastel. Apple seguía ganando dinero, sí, pero su cuota de mercado caía. Parecía que el brillo del garaje se estaba apagando. Después de la era dorada, bueno, más o menos, de John Sculley, Apple entró en una espiral rara. Lanzaron de todo menos sentido común, una PDA adelantada a su tiempo,
Una consola de videojuegos, spoiler, no era ni divertida ni popular. ¿Cámaras digitales? ¿Y licenciar el sistema operativo a fabricantes externos? También. ¿Y dirección estratégica? Esa se les olvidó. Mientras tanto, Microsoft soltó Windows 3.0 y luego Windows 95, que no eran perfectos, pero eran lo suficientemente buenos y venían en computadoras más baratas y abiertas. Resultado: Apple quedó atrapada en un rincón elitista, con menos del 5% del mercado de ordenadores, como el chico genial del cole que nadie invitaba a las fiestas. Internamente todo se volvió aún más caótico. El sistema operativo macOS estaba pidiendo jubilación y el proyecto para su reemplazo, llamado Copland, fue un desastre. Tardaba tanto en salir que probablemente aún estén esperando en alguna línea del tiempo alternativa. Por cierto, si te está gustando este vídeo, te invito a que te suscribas y a que le des like. No te cuesta absolutamente nada, son solo 2 clics, suscribirse y like. Venga, vamos, venga. Y claro, todo esto costaba dinero, mucho. En 1996, Apple perdió 816 millones de dólares. En 1997, más de 1.000 millones. Las ventas se desplomaban y el efectivo se esfumaba como si alguien lo hubiera dejado junto a un ventilador gigante. Steve Jobs confesó después que estaban a 90 días de quedarse sin un solo dólar, lo justo para pedir una pizza y cerrar la persiana. La desesperación era tan grande que hasta el CEO de Dell, Michael Dell, dijo en público que si él dirigiera Apple, simplemente cerraría todo y devolvería el dinero a los accionistas. Pero aquí es donde entra el giro de guión. En diciembre de 1996, Apple anunció que compraba Next, la empresa que Steve Jobs había fundado tras su exilio. Pagaron 429 millones de dólares. La razón oficial, el sistema operativo Next Step, que era justo lo que Apple necesitaba para revivir el Mac. La razón real, Jobs volvía a casa, primero como asesor y luego como CEO interino, o como él mismo se autoproclamó, CEO. El tipo ya era una marca en sí mismo, y entonces, el momento que dejó a todos con la mandíbula en el suelo. Macworld, 1997, Boston. Steve Jobs sale al escenario y dice que Apple ha cerrado un trato con su archienemigo, Microsoft. La audiencia se quedó congelada. De repente aparece Bill Gates en pantalla gigante por videollamada, porque ni los villanos se pierden los eventos históricos, y anuncia que Microsoft invertía 150 millones de dólares en Apple. Sí, Microsoft, los de Windows, los del copiaste mi interfaz. Apple se comprometía a dejar atrás las demandas, a usar Internet Explorer como navegador por defecto, y a cambio recibía dinero fresco y el compromiso de Microsoft de seguir haciendo Office para Mac. Algunos fans gritaron, otros lloraron, pero la verdad es que fue un salvavidas. Jobs lo dijo sin rodeos: para que Apple gane no es necesario que Microsoft pierda, y con eso demostró que a veces hay que abrazar al enemigo, con tal de que te firme un cheque. Gracias a este acuerdo, a un buen machete de recortes, Jobs eliminó el 70% de los productos en desarrollo sin pestañear, y a una visión clara, Apple empezó a levantarse. Redujo su catálogo a una simple cuadrícula, sobremesa o portátil, consumidor o profesional. Nada de cámaras, consolas ni juguetes experimentales. Y para rematar, recuperó la magia. En 1997 lanzó la campaña Think Different, celebrando a los locos que cambian el mundo. Apple volvía a ser cool, volvía a tener un propósito, y volvía a tener a Jobs al mando, con ganas de liarla. En 1998, Steve Jobs lanzó su primer golpe maestro de regreso, el iMac G3. Era un todo en uno, que parecía una burbuja de chicle mutante. Azul bondi, uva, mandarina. El iMac no solo era colorido, era cool. Y por si fuera poco, venía sin disquetera y con puertos USB cuando nadie sabía qué eran. Resultado: más de 800.000 unidades vendidas en pocos meses. Apple volvió a ganar dinero. El alma volvía al cuerpo. El iMac se convirtió en el símbolo de la nueva Apple. Atrevida, simple y con diseño de portada de revista. El responsable de ese estilazo era Johnny Ive, el diseñador estrella que básicamente convirtió a los ordenadores en objetos de deseo. Tecnología con glamour, vamos. Un año después, en 1999, Apple presentó la iBook, una portátil con el mismo estilo caramelito y colores pop. Y mientras todos babeaban con el diseño, Jobs ya pensaba en algo más grande: conectar todo en un mismo ecosistema, porque si vas a controlar el mundo, mejor hacerlo desde una interfaz bonita. En 2001, Apple lanzó macOS X, basado en el sistema operativo de Next. Sí, el que trajo Jobs en su mochila. Por fin, una base moderna, estable y elegante para el Mac. Pero 2001 aún guardaba un as bajo la manga. Uno que no solo cambiaría a Apple, sino también la forma en que escuchamos música para siempre. En los 2000, Apple dejó de ser la marca de los ordenadores bonitos para convertirse en el DJ oficial del planeta. Y luego en tu teléfono, tu cámara, tu GPS y tu vida entera. Todo empezó en 2001, cuando Apple lanzó el iPod.
El eslogan: 1000 canciones en tu bolsillo. El impacto: histórico. Aunque no era el primer MP3, fue el primero que no daba dolores de cabeza. Con iTunes sincronizándolo todo, la experiencia era tan fluida que parecía magia. La gente bailaba con siluetas negras y auriculares blancos, y Apple pasaba de fabricante de PCs a ícono cultural pop. En 2003 se sacaron otra genialidad de la manga, la iTunes Music Store. Canciones legales por 99 centavos. Bye bye piratería. Apple no solo vendía dispositivos, vendía el futuro. Y en 2007 lo dejaron clarísimo. Cambiaron su nombre de Apple Computer a Apple Inc., porque ya no hacían solo computadoras, hacían historia. Ese mismo año, Steve Jobs subió al escenario con su uniforme de siempre, vaqueros y jersey negro, y soltó la bomba. Vamos a lanzar un iPod, un teléfono y un dispositivo de internet, y es el mismo aparato. ¡Boom! El iPhone nació y con él toda una nueva era. Pantalla táctil, multitouch, apps, navegación real. En 74 días vendieron 1 millón. Y eso que al principio muchos pensaban que era un juguete caro, otra vez. En 2008 llegó la App Store y la cosa se descontroló, para bien. Cualquiera podía hacer apps, desde juegos absurdos hasta herramientas de productividad. El iPhone se volvió el centro del universo móvil y Apple el rey de todo lo que cabía en el bolsillo. Pero no se quedaron ahí. En 2010 lanzaron el iPad. Al principio todos decían que era un iPhone gigante. Luego todos querían uno, perfecta para ver pelis, leer, trabajar ligero o simplemente fardar en el Starbucks. Otro éxito, otro golpe de genio. Mientras tanto, la Mac seguía viva con lanzamientos como la MacBook Air en 2008, tan delgada que parecía no tener calorías, y las Apple Store se multiplicaban por el mundo como templos del diseño y la atención premium. Para 2010 eran las tiendas que más vendían por metro cuadrado en todo el planeta. Nada mal para una empresa que estuvo a punto de morir, pero no todo era perfecto. Steve Jobs, luchando contra el cáncer, empezó a delegar. En 2011 dejó oficialmente su cargo y recomendó a Tim Cook como sucesor. Poco después, el 5 de octubre, Jobs falleció. El genio que reinventó la música, la telefonía y la tecnología de consumo se fue, dejando a Apple en la cima y al mundo preguntándose si podrían seguir ahí sin él. Tim Cook tomó el timón en 2011 y convirtió a Apple en una máquina de precisión global. Menos show, más eficiencia, pero con estilo. Bajo su mando llegaron el Apple Watch 2015, que pasó de ser el reloj que nadie pidió a salvar vidas, y los AirPods 2016, que hicieron que hablar solo por la calle pareciera cool. Apple también se metió de lleno en los servicios, Apple Music, Arcade, Fitness Plus, todo para que vivas, escuches, juegues y sudes dentro del ecosistema. Mientras tanto, Johnny Ive seguía haciendo magia hasta que se fue en 2019. Los iPhones se refinaron cada año, con hitos como el iPhone X, y en 2020 Apple soltó la bomba, dejaba Intel y lanzaba sus propios chips. El M1 fue un misil, potente, eficiente, y el comienzo de una nueva era para los Mac. Entre 2020 y 2025, Apple se metió de lleno en el futuro, con cascos espaciales incluidos. En 2023 lanzó el Apple Vision Pro, un casco de realidad mixta que parece salido de una peli de ciencia ficción y cuesta como unas vacaciones de lujo, $3.500. Con su nuevo sistema Vision OS puedes controlar apps en 3D con los ojos, manos y voz. Apple no lo ve como un accesorio, sino como la próxima gran plataforma de cómputo. Reacción del público, cautela, pero suena a iPhone del metaverso en fase beta. Mientras tanto, Apple siguió mimando sus sistemas operativos, añadiendo IA, privacidad hardcore, como el App Tracking Transparency que hizo temblar a los anunciantes en 2021, y APs que cada vez se parecen más a tu asistente personal. En servicios, Apple superó los 1.000 millones de suscriptores pagos. Música, series, nube, juegos, noticias, hasta créditos sin intereses con Apple Pay Later. También sigue flirteando con la salud, Apple Watch Style y ¿un coche autónomo? Rumores por ahora. Durante la pandemia, Apple aguantó el chaparrón mejor que muchos gracias a su cadena de suministro. Incluso se alió con Google para crear el sistema de notificaciones COVID. Resultado, imagen reforzada y la corona todavía bien ajustada. Desde su salida a bolsa en 1980, creando 300 millonarios de golpe, Apple ha ido rompiendo marcas. En 2011 superó a ExxonMobil, en 2018 fue la primera empresa de EU en alcanzar $1 billón de valor y en 2023 llegó a los 3 billones. Más que el PIB de muchos países. En 2022 ingresó casi $400.000 millones y ganó $100.000 millones. Sí, margen nivel final boss. Domina los beneficios en móviles, lidera en smartwatches, auriculares Bluetooth y tablets. Y su ecosistema es tan cerrado y adictivo que salir de él es casi misión imposible. La marca Apple es un evento en sí.
Cada keynote es como el tráiler de Los Vengadores. Aunque no todo es oro, enfrentan críticas por la App Store, temas fiscales y medioambientales. Aún así, en 2025 siguen en la cima del mundo tech, con la caja llena y la mirada en el futuro. Si te ha gustado esta historia, tienes que ver esta otra que es totalmente igual de inspiradora. Te la recomiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.